Hola, soy Salaimsa y hoy quería hablaros sobre las energías y las distintas técnicas que hay para enseñarlas. Porque bueno, últimamente está habiendo bastante, bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Habiendo bastante dudas sobre si todas las técnicas están bien enseñadas o son necesarias, sobre todo, para poder canalizar la energía. Eh, Yo cuando empecé, a mí no me enseñaron nada más que a conectar con la energía y canalizarla. Nadie me tuvo que iniciar, ni poner símbolos, ni nada de nada. De hecho, considero que debido a que el ser vivo, no ya el ser humano, el ser vivo, me da igual que sea un mineral, una planta, un animal o por supuesto un humano, el ser vivo tiene una capacidad innata de canalizar la energía. ¿Y esto por qué es? Vamos a ver. Si el principio es la energía, si todo es energía, si nosotros estamos formados por energía, que es la que nos moviliza y la que nos permite existir, si en los distintos niveles frecuenciales son formas diferentes de manifestarse esa energía de una manera más densa o más sutil, entonces, ¿dónde está el problema en poder canalizar esa energía sin más? La única pega sería en que realmente tenemos que prepararnos a nivel interno, a nivel personal, para poder estar en sintonía con las frecuencias elevadas de energía. Pensamos que solamente se puede canalizar la energía llamada universal, que ni se sabe de dónde viene, porque es un concepto que viene del Reiki y que en realidad nadie ha explicado qué es eso de energía universal. Porque claro, si nosotros entendemos que nuestros planos de tercera a cuarta están metidos dentro de una especie de espiral holográfica en la cual estamos viviendo permanentemente lo mismo, es decir, rueda del karma. Morimos, nacemos, morimos, nacemos, morimos, nacemos. Y el hecho de que no tengamos memoria es porque estamos desconectados con nuestra verdadera conciencia superior, que es la que está conectada con esa fuente primaria. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esa fuente primaria si lo que primero tenemos que hacer es conectar con nuestra fuente superior? ¿Cómo se nos puede ocurrir que podamos tener acceso a una fuente que está muy por encima de la que no tenemos acceso? Porque nos hemos olvidado de ella, que es la nuestra. Desde antiguo, en todas las escuelas iniciáticas, por supuesto que se enseñaba a conectar con la energía, se explicaba lo que es la energía, pero también se decía que no se puede conectar realmente con las frecuencias más sutiles y puras de energía si uno no está en esa frecuencia. ¿Qué pasa? Que decir, bueno, pues eso se contradice con lo que has dicho al principio. Porque claro, si todos somos canales naturales de energía, sí lo somos. Pero depende de nuestro estado de conciencia y de vibración, conectaremos con unas frecuencias o con otras. Por lo tanto, esa ley universal que viene del Reiki de que da lo mismo en el estado interno que estés. No pasa nada porque cuando tú canalizas la energía Reiki que está a partir de quinta, tú estás en esa frecuencia. Falso. Mentira, puro marketing. Porque claro, si nos cuentan la realidad, ya no vende. Y digo Reiki porque es lo más conocido, pero hay otros. Porque claro, ahora os diré toda la lista de Reikis que hay y que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, como os digo, desde el principio en las escuelas se enseñaba el conectar con la energía, se enseñaba cómo era el proceso de canalizar esa energía. A las personas se les pasaba por una serie de pruebas, de enseñanzas, a nivel unas teóricas y otras prácticas. Y luego, ya por supuesto, estaban preparados para todo esto. Pero tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier sanación es estar en sintonía con lo que queremos hacer. Es decir, con lo que queremos conectar, que es con esa energía pura, limpia, elevada, sutil, que es la que nos puede ayudar a hacer el trabajo que queramos hacer. Pero claro, pensamos siempre que esa energía tiene que proceder de también esa fuente, como digo, universal, que en realidad es a lo que de una manera no consciente estamos llamando a la fuente primaria.
Pero como digo, para llegar a la fuente primaria, primero tenemos que conectar con nuestra propia conciencia divina, y esa está perdida porque si estuviéramos conectados con ella, tendríamos memoria, y no tenemos memoria. Venimos desconectados, venimos desmemoriados. Conforme uno más está conectado, más recuerda. Recuerda de dónde viene, recuerda para qué está aquí, recuerda cuál es el sentido de las cosas. No se deja llevar tanto por lo que se dice, se hace, se estima como lo correcto, como el camino a seguir. Cada uno es libre pensante. Es decir, tiene una cierta madurez como para poder entender que las cosas hay que hacerlas propias, por mucho que nos lo enseñen, si tú no lo haces propio, eso no tiene sentido. Y por supuesto, no tenemos que perder el discernimiento para poder llegar a la verdad. El discernimiento forma parte de nuestra parte hemisferio izquierdo, que es el raciocinio, unido a nuestra parte intuitiva, hemisferio derecho. Ahí viene el discernimiento, que también es la unión entre la energía masculina, hemisferio izquierdo, que es lado derecho del cuerpo, y energía femenina, hemisferio derecho, que es lado izquierdo del cuerpo. Lo que representa la capacidad de sanación, de intuición, de percepción, de conexión, de reflexión, de memoria, todo eso está ligado a nuestra energía femenina. Me da igual que sea hombre o mujer. Y lo que está ligado a la capacidad de esfuerzo, fuerza, impulso, acción, empuje, lucha, está ligado a nuestro lado masculino. Da igual hombre que mujer. Por lo tanto, es importante unificar estas dos energías para poder reconocernos como un ser andrógino, entre comillas, como un ser unificado y empezar a aprender a discernir y a caminar en una sola dirección. De manera que esto también nos ayudará a entrar en el proceso, como siempre digo, de ser coherentes con uno mismo. Es decir, pensamiento, emoción y acción en la misma dirección. Bien, aquí, volviendo a lo de las escuelas iniciáticas, realizan bien todo este proceso de reconocimiento, de trabajo interior, de esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, aparte, enseñaban las técnicas. Esto también me podéis preguntar, ¿va en contra de lo que estaba diciendo? Si somos canales naturales, ya. Pero somos canales naturales que también es cierto que tenemos que recordar las mejores formas de poder canalizar esa energía. Y además también saber que hay muchos tipos de energía, muchas fuentes, perdón, de energía. Tenemos la fuente de la tierra. Nosotros queremos estar siempre fuera de la tierra porque tierra es materia. Nos desvincula de lo espiritual. No, nos sujeta y nos equilibra para poder estar en la frecuencia de lo espiritual. La energía de la tierra, su frecuencia, es la que, si la canalizamos junto con la procedente de la fuente superior, unificando las dos, estamos realmente siendo un canal completo de energía para poder hacer procesos de autosanación o ayudar a que otras personas despierten su capacidad de autosanación. Porque claro, pensar que alguien puede sanar a otro no es más que una trampa de su propio ego. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros damos pistas, pautas, desbloqueamos puntos energéticos, podemos ayudar a que determinadas zonas sean activadas y sean movilizadas para que la persona pueda hacer su trabajo interior y entonces hacer los cambios que necesita para sanarse. De manera que en un proceso de sanación, el terapeuta pone el 30% y el enfermo, porque la enfermedad no existe, es el enfermo, pone el 70%. Y si no es así, no hay opción. Y se puede pensar, no, pero es que yo conozco gente que sí sana, hace milagros. No.
Eso no es real. Lo que pasa es que si tú tienes mucha fe en alguien y le das todo tu poder a ese alguien puede manipular eso, es decir, toda esa energía, todo tu ser, y entonces llevarte a un estado de pseudo equilibrio y sanación. Pero esa enfermedad te saldrá por otro lado. Entonces, ahora te pueden sanar a lo mejor de una gastroenteritis, pongamos, y dentro de poco te sale pues un Crohn, que es un problema en el colon igualmente, perdón, en el intestino igualmente, o una gastritis, o un problema ya hepático, o un problema pancreático, yo qué sé. Porque no has sanado la emoción, el estado interno que te ha llevado a esa alteración de tu campo energético. El quid de la cuestión está en las emociones. Por eso hay que trabajarse uno. Tanto el terapeuta como el que quiere curarse. Los dos. Nosotros, como terapeutas, vuelvo ya a la parte que me toca, tenemos todo un proceso de aprendizaje interno, como decía, para poder estar en sintonía para hacer esas canalizaciones, ¿no?, energéticas. Vale. Yo en sanación pránica, que es la que hago, porque prana quiere decir energía, en realidad estaremos hablando de terapia pránica, porque volvemos al concepto de sanación, y sanación es ego puro y duro. La terapia pránica lo que te enseña es a aprender tú solito, a canalizar la energía. No se toca nada, no se pone símbolo, que quiere decir codificar o programar esos centros de energía de la persona a una frecuencia que ni ella misma sabe cuál es, ni siquiera el que está haciendo esa programación o esa iniciación lo sabe, porque lo primero que tendría que saber es que se tiene que hacer un trabajo fuerte interno para estar en la frecuencia, no simplemente hacer unos símbolos y ya. Porque además esos símbolos, desde el origen a ahora, han tenido muchas variantes. Por lo tanto, el código está alterado, la frecuencia está alterada, la información y la conexión está alterada. De manera que sí que se puede aprender para que la persona esté más segura, sobre todo cuando por, no sé, iniciativa propia no siente esa seguridad o no sabe por dónde empezar, de hacer determinados talleres, siempre y cuando estén, por supuesto, en un precio módico, normal, porque no hace falta que tenga que ser, para que sea realmente algo adecuado, algo en la línea, algo etcétera, etcétera, tiene que ser gratis. O tiene que ser a la voluntad de. Eso es un error. Para uno saber recibir, primero tiene que saber dar. Ese es el principio de la generosidad, del intercambio. Y qué curioso que ese principio va ligado al chakra del corazón. Si tú no sabes dar, no sabes recibir. Solo quieres recibir sin dar nada a cambio. Por eso digo que no sabes dar. No eres una persona generosa. Y pretendes encima proyectar en el terapeuta que él es el que lo está haciendo mal, porque es algo que se le ha dado y que debe de hacerlo gratis. No, perdón. No se nos ha dado. Hemos tenido que aprender a darlo y además hacer un fuerte trabajo interno para estar en la frecuencia adecuada, para poder canalizar la energía adecuada, no cualquier energía, de cualquier frecuencia, aprendida por cualquier técnica. Eso es un error de base. Porque además, cuando el terapeuta hace la técnica o la enseñanza, está dando su tiempo. Y el tiempo, creo yo, que como mínimo se tiene que tener generosidad para que sea retribuido. Y no porque el terapeuta haga las cosas sin amor y sin querer que se le retribuya, y queriendo que se le retribuya, sino porque es por pura lógica. Es que es pura lógica. Por lo que digo, es un principio de dar y recibir. Ahora hay personas que realmente no pueden dar y no hay problema. También se les da esa técnica o esa enseñanza
Hay muchas otras formas de dar. Pero es curioso que el que más, mejor sabe recibir es porque mejor sabe dar. Y eso es siempre así. Y este principio se enseñaba en estas escuelas primarias. Por eso no había el problema que hay ahora, con el dar y el recibir. No existía este conflicto. Y ahora sí lo hay. Entonces, volviendo a la energía, y esto quería hacer el paréntesis por tanto comentario que tengo a diario, y creo que también, y no solo yo, tantos como yo, que ya estamos un poquito cansados de repetir siempre lo mismo, pero no pasa nada, se repite y está bien. Como os decía, esta energía la podemos canalizar con una técnica fácil, como puede ser eso, la sanación pránica, y pongo por ejemplo porque es la que yo enseño, pero no porque yo quiera que nadie venga a que yo la enseñe. Hay otras que se pueden aprender y que también están en otros lugares, ya está, con otros profesionales. Pero claro, las que más se conocen, y es por la que más se comentan, es el Reiki y todas sus variantes. Y es por lo que, bueno, voy a entrar por ahí, pero que me daría igual, ¿no? Poder comentar otras que se puedan decir. Como decía, no hace falta para canalizar nada más que aprender a conectar con uno. Y luego saber, bueno, pues unos principios básicos, como si dijéramos un protocolo, para poder hacer algo muy profundo. Porque no solamente cuando uno hace terapia energética es poner manos, previo hay que limpiar. Porque si no limpiamos previo a emitir la energía, dentro de la persona se entra en el conflicto de la energía densa o la energía bloqueada o la energía proyectada de fuera y que le daña a la persona con la energía que estás metiendo. Eso hace que la persona pueda tener reacciones fuertes que no la beneficien. Y hablamos aquí, no es que esa es la crisis curativa. No, perdón, eso no tendría que existir. Porque una crisis curativa, lo único que puede hacer la persona, si es que es fuerte la crisis, incluso a niveles medios, es que se ponga en guardia por miedo a lo que le está pasando y ya no le haga efecto la técnica. Eso es una excusa, porque la técnica se utiliza mal. Primero hay que limpiar todo aquello, desbloquear, chequear las zonas, campo áurico, chakras, órganos. Y el chequeo forma parte de la sensibilidad y la captación del terapeuta para poder sentir cómo está todo eso. Después del chequeo, se limpia, como digo. Y después, y solo después, se energetiza. Previo a lo mejor podemos testar que ha habido alguna rotura en algún sitio, que a la persona le han hecho operaciones y tiene unas cicatrices que están bloqueando la energía, que ha habido que estar sometida a una serie de proyecciones de pensamientos ajenos negativos y que la están haciendo que en el campo energético haya zonas donde hay como heridas, inclusive se materializan como si fueran, o sea, se proyectan como si fueran objetos punzantes, etcétera, que puede tener implantes, que puede tener esos sellitos pues me da igual que sea con cualquier técnica, ¿no? Que ha hecho unas determinadas programaciones o proyecciones, todo eso hay que quitarlo. Y eso entraría dentro de la cirugía oral. Y ya después proyectamos la energía. Fijaros, es compleja la técnica de sanación. Es muy compleja. No es solo proyectar energía, como se piensa. Por eso se necesita un tiempo, una preparación, años de experiencia. Y todo eso es lo que te hace ser un buen terapeuta. Ahora, canales de energía somos naturales, sí, pero fijaros si necesitamos un aprendizaje. Por eso es bueno que alguien te oriente. Creo que es lo adecuado. Porque si no, además, tampoco aprendemos a protegernos de esas energías densas de otros, de esos bloqueos, proyecciones o trabajos de magia que le hayan podido hacer,
o entidades que tengan alrededor, o larvas, o, como decía, implantes, etc. Tenemos que aprender a protegernos de ello. Y ese es otro error de, por ejemplo, técnica Reiki. No, cuando tú estás proyectando esa energía, estás protegido de todo. Mentira, no es cierto. No es cierto. Volvemos al error de base. Para estar protegido de todo eso, tú lo que tienes es estar realmente en la frecuencia y en la sintonía y conectado con tu ser superior. Ahí es donde tu campo energético está lo suficientemente fuerte y potente como para poder canalizar, como para poder limpiar, como para poder hacer una cirugía, como para poder testar, como para poder entrar en contacto con el campo energético de la persona sin que a ti te afecte. Si no, el terapeuta termina enfermo. O se encuentra mal, o se marea, o yo qué sé, pues como tantas personas que le pasan cosas. Por lo tanto, como podéis ver, es todo un aprendizaje y necesario además. Bien, entonces, ya habiendo explicado esto un poquito, dando una pequeñita idea, vamos a ver. Hubo, aparte de esas escuelas antiguas, iniciáticas, etc., en el siglo XVIII hubo un médico alemán llamado Franz Mesmer, que él empezó a observar cómo los animales podían hacer, cuando se acercaban a determinadas personas, pues las relajaban, les quitaban los dolores, iban como a las zonas donde las personas tenían las molestias. Claro, se extrañó, porque a ver por qué estos animales, por pura intuición, por puro impulso, tenían este tipo de actuaciones. Entonces empezó a estudiar tanto los animales como también el trabajo con imanes y desarrolló lo que él llamó el magnetismo animal. También se llama cataforesis, aunque ya sabemos que también la cataforesis es una técnica de pintura, porque también se llama así, porque es la impregnación a lo más interno del objeto, o en este caso de la persona o del ser, de algo que procede del exterior, en este caso la energía, por lo tanto también se puede llamar cataforesis al magnetismo animal. Fijaros qué fácil, magnetismo animal. El humano forma parte de la cadena animal, por eso somos canalizadores natos. Él hacía reuniones, hacía ruedas de energía y hacía, por supuesto, tuvo buenos resultados con personas que se sanaron. Pero claro, los médicos, como estamos siempre pasa, ¿no? En todas las épocas, en la suya también, al final el pobre fue echado de la escuela de médicos, fue vilipendiado, insultado, de todo, tomado por loco, porque decía que era por su gestión sobre el enfermo. De manera que también se le considera el padre de la hipnosis por este motivo, porque decían que lo que hacía mediante estas técnicas era sugestionar a la persona para que por puro placebo, efecto placebo, sintiera que se sanaba. Y como la enfermedad era también mucho proceso mental, pues entonces la persona, pues eso, se curaba. Bueno, el caso es que él conseguía que esta energía se colocara, se armonizara y la persona se sanase. ¿Cómo funciona esto de la energía? Porque él decía que no hacía falta más que proyectar esa energía en el uno, en la persona, porque nosotros estamos rodeados de una especie de éter, que era como él le llamaba, que forma parte de nuestra propia esencia y que entonces se introducía en nosotros y hacía los procesos de cambio y de sanación. Pero ¿cómo funciona esto? A ver, la energía, que es cierto que está en nuestro entorno, la recoge nuestro campo energético primero a través de las capas áuricas y es introducida en nuestros chakras o centros de energía, pasa a los canales de luz o canales de energía que son llamados nadis según la tradición ayurvédica o hinduista, y dentro de este grupo de nadis hay un bloque que son los llamados meridianos o vasos, que en medicina china ya son conocidos y que son los que canalizan la energía a nivel puramente orgánico. El resto de esos nadis o canales de luz pues movilizarían la energía en todo nuestro campo energético, interno y externo. Estos canales de energía,
que están dentro de nuestra anatomía energética, campo energético, a nivel orgánico están íntimamente relacionados con nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, la información entra a través de nuestro sistema nervioso y este está íntimamente relacionado con nuestro sistema endocrino o glándulas endocrinas, que son las que están íntimamente relacionadas a su vez con los 7 chakras maestros. Nuestro sistema energético de chakras primario son 13 y dentro de los 13 están los 7 maestros, que son los que están en sintonía o en relación íntima con nuestras glándulas endocrinas. Por lo tanto, de las glándulas endocrinas volvemos a conectar con los chakras. Las glándulas endocrinas, a su vez, emiten sus hormonas y sus neurotransmisores, como pasa con la glándula pineal y el hipotálamo, en la sangre. Y ahí vierten toda la información, tanto a nivel espiritual, energética, como a nivel interna, sea mental, sea emocional o, lógicamente, física. De manera que en la sangre y en nuestras células recogemos toda esa información que hemos percibido, que hemos recibido de esa energía que entra en nosotros. Entonces, claro, es fácil entender que estamos permanentemente recogiendo y emitiendo energía por pura naturaleza. Ahora que dices, bueno, pero cuando yo quiero hacer sanación, no quiero dar mi energía. No, no. Si no das tu energía, si tú estás canalizando energía. Pero la única pega es que no sabemos siempre qué estamos canalizando, con quién estamos conectando y cuál es ese protocolo de terapia de canalización. Por eso entiendo que, indico que es importante que aprendamos a conectar con la Tierra primero, canalizar la energía de la Tierra, que es la más cercana a nivel frecuencial con nuestra anatomía, y luego empezar a conectar con nuestra conciencia superior, para que a través de ella conectemos con esa fuente primaria, que es a lo que se supone que se debería de llamar, en vez de fuente universal, que es otra cosa. Entonces ahí ya estaríamos siendo plenamente canales de luz. Pero esto no nos lo explican así. Cuando Usui creó su técnica, su teoría, era una técnica de Reiki, no era energía Reiki, era técnica o arte Reiki. Lo primero que dijo es que había que trabajarse mucho. Pero cuando llegó a Occidente eso se borró, porque claro, no vende. Usui en realidad no era un monje ni nada por el estilo, era un político. Bueno, era en realidad el consejero de un político. Pero él era un hombre que se había trabajado mucho, que había superado muchas cosas internas, muchas emociones, situaciones, es decir, él había hecho un trabajo fuerte consigo mismo y había aprendido una técnica de canalización energética, vuelvo a repetir, que él llamó Reiki. ¿Qué quiere decir Reiki? No es eso que dicen por ahí de energía de amor, nada que ver. Reiki procede del sumerio. Rei quiere decir, o re quiere decir conducir, canalizar. Ki quiere decir tierra. Canalizar hacia la materia, una energía universal. Por lo tanto, es una técnica de canalización hacia el plano tierra de una energía que puede ser integración, como he dicho, que sería lo lógico. No solamente coger lo más sutil, porque nuestro cuerpo no vibra con eso. Entonces, él explicó que había primero que prepararse, que realmente había que prepararse. Pero claro, de esa escuela primaria, que era la escuela Gendai Reiki O, lo tengo apuntado porque yo las palabras se me olvidan, vamos, que no se me quedan, que es el Reiki auténtico. Cuando él murió, uno de sus seguidores, que se llamaba Hayashi,
y otra también que también era de origen japonés, aunque era de residencia americana, que se llamaba Takana. Crearon una nueva escuela, que es a lo que se llama el Reiki occidental. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de toda la preparación de la persona. Solamente cogieron la pura técnica de la canalización de energía y el resto se olvidó. Claro, había que añadir, no pasa nada, si tú canalizas eso, está todo bien. Porque si no, no vende. Y eso es mentira. Usui ya lo dijo. O se está preparado, se trabaja interiormente y se está en sintonía con la frecuencia, o no estás canalizando esa energía, que no es energía Reiki, es la energía de la fuente. Pero como digo, para eso primero hay que prepararse y conectar con tu propia esencia. Claro, esta forma luego llegó a Occidente, como digo, y en Occidente, como somos de no trabajarnos internamente y cursos cortitos, técnicas rápidas, que no me dure mucho tiempo, además si me lo dan gratis mejor, una filosofía muy nada en sintonía con lo que representa toda esta línea realmente de conexión interna, de trabajo interno, de superación personal, pues entonces el Reiki entró bien. Entró como canalizamos energía, Reiki, la energía del amor. Eso no es Reiki, como estáis viendo. ¿Qué pasó luego? Pues que se crearon muchas técnicas. Bueno, antes de esto explico, y claro, lo pusieron en 3 niveles más la maestría. Y ya el que sabe todos los 3 niveles más la maestría ya es un maestro. ¿Maestro de qué? Si para ser maestro habría que hacer todo lo que se olvidó en el camino que Usui explicaba, y es esa conexión con nuestra conciencia superior, que es por lo que podemos despertar nuestro maestro interior. Y aún así, el verdadero maestro nunca se consideró un maestro, ni se llama maestro. Por lo tanto, quien enseña Reiki puede ser un profesor, un facilitador, un instructor, como lo somos los que enseñamos sanación pránica, terapia pránica, pero no somos maestros de nada. Y aún así, si nos hemos trabajado mucho, tampoco consideramos que seamos maestros de nada, porque cuando uno más se trabaja, más se da cuenta de lo mucho que le queda por saber y por trabajarse. Por eso no hay ego. Eso, el ego ha ligado a yo soy un maestro de, yo soy un sanador de. Eso es ego. El verdadero maestro no se lo considera. Y el que enseña algo, simplemente comparte. O eso es un profesor, o es un facilitador, o un instructor, pero hasta ahí, nada más. Y otra cosa importante, que está también en la base, por ejemplo, de estas técnicas, ¿no? Y es que y que ahí también nos habla de las clases, el que está por debajo y el que está por encima. Para tú poder canalizar esa energía, si yo no te pongo unos simbolitos, nunca vas a poder. ¿Cómo? ¿Y esas clases? ¿Por qué? Eso no lo dijo Usui. Usui dijo, trabájate internamente, conecta con tu ser superior y por sí mismo te llegará la energía. Eso es lo que dijo Usui. ¿Qué pasa? Que como ya lo que es la enseñanza va ligado a estos códigos que se dibujan y se hacen en el campo energético, pues condicionan la libertad de la persona para poder ser el mismo, porque está codificado, lo han programado. Es que no entendemos que cada vez que nos ponen algo, alguien nos dibuja, nos coloca algo en nuestro campo energético, nos está programando a una línea concreta, que ya no somos libres, que es como un tatuaje que nos han inscrito, nos han impregnado en nuestro campo energético y que como no nos lo quitemos, nunca vamos a volver a ser nosotros. Y que eso no hace falta para que canalicemos una energía. Cuando me empezó a venir gente, y bastante,
con muchos problemas después de haber sido iniciados en alguna de las tantas técnicas Reiki. Y yo no entendía nada, porque yo entonces tampoco sabía muy bien de lo que iba la historia. Al testar su campo energético, notaba en el campo, en lo que son, en las distintas capas que tiene nuestro campo energético, hay una que es la quinta, que es el patrón. El patrón que sería como esa plantilla donde está toda la información de lo que la persona viene a realizar, también lo que ha hecho antes, los bloqueos que se vayan formando, etcétera, etcétera. Y es una plantilla idéntica a nuestro doble energético, que es la primera capa, sería como en las fotos antiguas, el que decíamos el negativo, y luego la foto que se supone que era el positivo. Bueno, pues esos son esas dos capas, ¿no? Entonces es el etérico, el doble etérico y el transetérico. Pues era curioso que cuando yo testaba el etérico y el transetérico no coincidían. Cuando yo testaba esos 7 chakras maestros, no el resto, los 7, que es donde se hace el proceso, de un lado y otro había algo que no encajaba. Entonces ya me puse a pedí que por favor pues con los seres astrales que yo trabajo, me guiaran hacia la información y yo misma testar esto, ¿no? Y visualizar que estaba ahí. Y entonces me di cuenta que en esos 7 puntos había una especie de, que yo llamo tatuajes, porque era como una especie de sellos, símbolos, códigos que yo no entendía qué quería decir eso. Entonces, por cirugía oral, empecé a retirar todo eso, a quitar todo eso. Y estas personas que venían con esas alteraciones, qué curioso que se le quitaban. Se le pasa. Incluso hubo un caso espantoso que cuando le iniciaron, empezó a tener poltergeist en casa. Se le abrían las ventanas las puertas de los armarios de la cocina y empezaban a caerse del todo cada vez que quería canalizar la energía. Y dirán, no, es que le habían hecho mala iniciación. A ver, no, si uno es maestro de Reiki, es porque sabe iniciar, digo yo. Es porque ya ha hecho sus 3 niveles anteriores y canaliza la energía a la perfección. No sé, digo yo, se me ocurre. Por lo tanto, eso no sería una buena base para cambiar lo que ahora estoy diciendo. Claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos creyendo que somos tan poquita cosa, y estamos tan desconectados de la fuente y de nuestro ser divino, porque tenemos un ser divino, porque procedemos de esos dioses que son los que crearon al ser humano como raza, y nuestra alma procede de la fuente primaria, que es la luz primaria? ¿Cómo podemos pensar que somos tan pequeños, tan poca cosa, que necesitemos que alguien nos codifique, nos programe a una frecuencia concreta para poder canalizar algo que forma parte de nuestra naturaleza? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y cómo seguimos pagando miles de euros, como yo sé que se pagan 1.000 euros y 900 euros por una maestría que no necesitamos? Claro, ahora me dirán, pero tú cobras por enseñar sanación pránica, terapia pránica. Por el tiempo y el esfuerzo de mi trabajo de haber aprendido la técnica. Pero no llego ni a una quinta, séptima, novena, décima parte de eso. Nada. Nada. Simplemente una cantidad justa por hora, que no es lo mismo. Entonces, y no toqueteo nada. Simplemente enseño a la persona como ella solita conectar con las fuentes. Punto. Que esa es la manera. Esa es la única manera. Conozco gente que ha venido a mis talleres de pránica para... Ahora no enseño terapia pránica, para que luego no haya comentarios por ahí de que te estás publicitando. No, no, es que ya no enseño terapia pránica, ¿vale? O sea que no queráis que os enseñe porque no lo hago. Este vídeo simplemente es para informaros de lo que hay. No porque yo quiera que vengáis aquí y os enseñe nada, porque ya no lo hago, ¿vale? Entonces, como os decía, esa es la cuestión, es simplemente orientar para que cada uno podáis reconoceros
en plenitud y empecéis a valoraros en la medida que somos humanos y dioses. Somos seres de luz, metidos en cuerpos tierra, cuerpos densos, nada más, pero tenemos todas nuestras cualidades, dones, capacidades innatas en nuestra memoria ancestral. Solamente conectando con nuestro verdadero yo, podemos entonces recordar y hacerlo por pura intuición. Y si no sabemos solitos, hay personas que nos pueden ayudar, como yo lo hacía antes. Ahora lo único que hago es quitar esas programaciones y esos, como llamo, tatuajes. Nada más. Ahora, aparte de la técnica Usui, es que encima ya de que el Reiki cuando llegó a Occidente ya estaba alterado, encima es que se han creado toda una serie de variantes que solo generan más lío, más conflicto, más alteración, más, ¿cómo decir? Sí, alteración de lo que pudiera ser en origen una energía universal. Y aquí tenemos, he estado buscando toda la variante de Reikis que pueda haber. ¿No? Claro, el poner Reiki delante también es sinónimo de venta, porque si yo digo que hago, por ejemplo, la técnica Okuna, pues no dice nada. Pero si digo que hago Reiki Okuna, ya vende. O si digo que hago, por ejemplo, Teramai, pues a lo mejor tampoco, pero si digo que hago Reiki Teramai, ya vende. Así tenemos el Usui, que es el primero, tenemos el Karuna, que en realidad el Karuna viene de un señor que se llama William Lee Rand, que él aprendió Reiki y que luego, Reiki occidental, cuidado, y luego él hizo toda una serie de variantes para enfocarlo y llamarlo Karuna. Pero curiosamente él también fue el que hizo el Reiki tibetano, que no viene del Tíbet. También lo creó William Lee Rand, junto con otros canalizadores que dicen recibieron una serie de símbolos que son los que programan o codifican a la persona para volver a establecerla en una, meterla como en ese redil. Esto es lo que tú, por donde tienes que ir. Pero no viene del Tíbet. Lo hizo William Lee Rand. Después tenemos el Reiki egipcio, que también fue otro señor que estuvo un tiempo dentro de la pirámide, la Gran Pirámide, y ahí, bueno, pues sintió una serie de cambios y luego cuando volvió a su casa le empezaron a venir toda una serie de símbolos egipcios para hacer Reiki egipcio. ¿Qué tiene que ver el Reiki con lo egipcio? En las escuelas iniciáticas egipcias no tenía esto sentido. Se enseñaba otra cosa, de otra manera. Como os digo, toda una serie de trabajo iniciático interior. Y entonces conectábamos con nuestro maestro interno, se despertaba y canalizábamos las fuentes energéticas, sin más. Después tenemos el Reiki Celta, que ¿qué tendrá que ver la línea Celta con el Reiki? Tampoco, lo único que ellos pues conectan con la energía de las plantas, de la tierra, etc. Tenemos el Reiki angélico, el Reiki andino o arcoíris, el Reiki Okuna, como os digo, el Reiki Zen. Bueno, cantidad de Reikis que en realidad no son más que una serie de personas que, bueno, han creado otras variantes cuando ya la primera ya estaba variada. Diréis, bueno, lo estás explicando y no respetas las distintas técnicas. No es un tema de no respetar, es un tema de explicar las cosas como son. Es un tema de que llevamos tantos años engañados. Y yo inclusive, siguiendo líneas que pensaba que eran las correctas, pero que debido a toda mi trayectoria y años de pasar por casi por todo, pues cada vez, y que cada vez todas me han ayudado más a ser yo misma, poder estar en un error o no, pero considero que sí intento ser lo más coherente que puedo, pues es por esto por lo que he ido aprendiendo, he ido descubriendo, he ido viendo todas las variantes y además me ha ido viniendo, que es lo más importante, para yo poder experimentarlo en mí misma, viniendo personas con toda una serie de problemáticas que después de tener determinadas enseñanzas,
codificaciones, instrucciones, iniciaciones, etc. Y me dejaba la reconexión. ¿A dónde nos reconectan? Yo cuando lo probé, me sentí muy rara. Y empecé a notar, sí, es cierto, la energía la sentía como más sensitiva. Pero yo esa sensibilidad no la he perdido después de quitarme la reconexión, ¿vale? Porque claro, cuando ya me puse a visualizar que aquí estaba yo reconectada, me vi como si fuera una marioneta llena de hilos, a una especie de, no sé cómo describir, mente nebulosa, nada que ver con la fuente, nada que ver con lo que es mi ser superior, que me dio miedo y empecé a cortar todo aquello. Porque me sentí una marioneta manipulada por una especie de matriz holográfica de no sé qué, por ponerle palabras que ahora están de moda, que no sabía ni a dónde me había metido. Cuando pregunté qué pasaba, me dijeron que siempre me dejara llevar por mi corazón, por mi intuición, por mi verdadero ser interno, que ahí ese no falla. Que dejara de darle tanta importancia a, pues no sé, pues eso, el que me programen a esto, el que me reconecten a aquello, el que, es decir, el que me saquen de mí. Y lo único importante es que estuviera conmigo, en mí. Que empezara a proyectarme hacia mí, que empezara a sacar la información de mí. Y decís, ¿qué ego? No, no, si no es desde el ego. Si precisamente el ego, con lo que está conectado es con el plano mental y el plano de conocer técnicas, de saber cosas, de seguir a uno, seguir al otro, leer aquello, leer el otro. Todo lo que nos saque de nosotros, eso es ego. Lo que nos lleve hacia nosotros para conocernos mejor, para trabajarnos mejor, para reconocer nuestras sombras, que todos las tenemos, absolutamente todos, y nuestras luces también todos las tenemos, todo lo que nos lleve ahí, nos lleva a nosotros. Y por lo tanto está en la línea del despertar de nuestro maestro interno, lo que es lo mismo de nuestro ser crístico. Y entonces sí, estaremos conectados. Pero mientras tanto nos estamos perdiendo. Y entonces, claro, seguiremos con toda esta serie de técnicas que no nos van a llevar a la verdad, que en algunos casos podrán ayudar más o menos, pero que si la persona no pone de sí y sigue pretendiéndose apoyar en el terapeuta, y el terapeuta por su propio ego sigue queriendo que el enfermo se apoye en él, lo único que hará es que de momento pondrá el parche y dentro de un tiempo le saldrá por otro sitio. Por lo tanto, ser sanador no es más que una trampa de nuestro ego, porque no sanamos a nadie. Ser terapeuta sería una palabra más adecuada quizás, más que nada porque lo único que dice es que, bueno, yo soy una serie de técnicas que te puedo aplicar para que tú hagas tus cambios, nada más. Pero explicándote todo lo que necesitas para que tú sepas qué te ha llevado a esa enfermedad. Porque claro, también tenemos que saber de anatomía, tenemos que saber de cómo somatizamos las emociones, el lenguaje de nuestro cuerpo, no solamente es poner las manos. Hay que saber de anatomía energética, hay que saber de anatomía orgánica y hay que saber lo que se llama psicosomática, que es el lenguaje del cuerpo. Que si, por ejemplo, yo tengo una gastritis, es porque hay algo que no estoy tragando de ninguna manera y me está inflamando el estómago. Que si yo tengo una vesícula bloqueada con piedras o que la pobrecita no puede trabajar, es porque me estoy tragando el enfado, la rabia o lo que sea que estoy viviendo en mi vida y no lo puedo soltar. Que si me roto un pie es porque como no quiero parar, pues mi ser interno me dice, párate y reflexiona porque ya vas por mal camino. Y todo esto es necesario. Y todo esto nos enseña.
Pero, o sea, no es que nos enseñe, enseñar se enseña. No se dice, porque claro, no vende. Porque no es una técnica cortita, es más tiempo. Pero es necesario. Todo esto lo sé porque yo todo esto lo he aprendido. Llevo muchos años aprendiendo. Por eso creo también que es lógico que, bueno, cada vez que alguien, inclusive yo, hablemos de cualquier cosa, sea por propia experiencia, no sea de teoría, no sea porque lo he leído en el libro aquel, o me lo ha dicho la otra persona, o lo he visto en internet, o yo qué sé, pues si ya por la religión, pues porque lo dice la Biblia, el pasaje no sé qué, versículo no sé cuántos, punto, taca, taca. No, tenemos que integrar. Todo tiene que resonar en nuestro interior. Cualquier cosa la tenemos que hacer nuestra. Que eso es un principio que siempre digo. Siempre que enseño algo. De todo lo que enseño, quedaos con lo que os resuene. El resto, desechadlo o aparcadlo para cuando consideréis que os sea válido. Pero lo más importante, aportad de vosotros, hacedlo vuestro, porque si esta técnica no la hacéis vuestra, no os va a servir de nada. Y eso es lo más importante. Bueno, creo que no se me haya olvidado nada. Imagino que surgirán preguntas y ya iré contestando. Y serán de todo tipo y será enriquecedor, por supuesto que sí. Y bueno, pues ya me despido. Un abrazo y hasta la próxima charla o programa.